No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. A las noticias, ¿verdad? A la luz de la palabra. Estamos hablando del tema de cristianos prepárense para la cárcel. Estoy dando como un pequeño recuento de las cosas que han estado pasando en este país. ¿Ok? Saludamos a Luz, Luz V. Carmona Guerrido nos dice buenas tardes y muchas bendiciones. Saludos, Luz. Gracias por estar. Y antes de la pausa estuvimos hablando sobre el pastor, ¿verdad? James Quotes, ¿verdad? Que en Canadá durante la pandemia estuvo arrestado por él no cerrar la iglesia ante las ordenanzas del gobierno. ¿Ok? Pero antes de él hablamos del joven que aquí en Wisconsin fue arrestado por leer la Biblia frente a un evento de drag queens, y él junto con otros compañeros cristianos, unos jóvenes cristianos, se pararon frente a ese evento a manera de protesta pacífica a leer textos bíblicos y sencillamente pues fueron arrestados. Así que estamos viendo que es un patrón de violación de derechos, de persecución a la iglesia, todo lo que suene lógico, escúcheme, todo lo que suene lógico, todo lo que suene bíblico, todo lo que suene a la verdad absoluta va a ser perseguido. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Aquí en Estados Unidos, durante la pandemia, ¿verdad? También ocurrió una situación en la iglesia, y quiero ponerlo aquí, del pastor John MacArthur. ¿Ok? Para aquellos que no sepan quién es el pastor John MacArthur, él es pastor de la iglesia Grace Community Church en California. Y cuando ellos se dieron cuenta de que habían dicho que todas las iglesias tenían que cerrar, pero se acuerdan que cuando le dijeron a las iglesias que había que cerrar, Black Lives Matter empezó a hacer manifestaciones en la calle, empezaron a hacer un montón de marchas, y eso lo permitieron a pesar de que había un lockdown. Eso lo permitieron, pero las iglesias no podían estar abiertas. Cuando eso sucede, entonces John MacArthur y la junta de la iglesia deciden que van a abrir, porque se dieron cuenta que esto era todo una falsa, y no del virus, porque el virus era real, pero que era todo un asunto de control y de manipulación del gobierno hacia al pueblo y a la iglesia. Y John MacArthur decide abrir, y la iglesia Grace Community Church, que él pastorea por más de 50 años en California, el Departamento de Salud empezó a multarlos con $1,000 diarios por mantener la iglesia abierta durante la pandemia. El asunto fue que cuando fueron a corte, nunca podían el Departamento de Salud lograr un caso contra la iglesia, porque el juez que estaba a cargo del caso siempre le decía al Departamento de Salud: cuando ustedes puedan probarme por encima de la Constitución de libertad de culto que ellos hicieron algo mal, entonces podemos hablar. Y constantemente el juicio se posponía para otra fecha, pero el Departamento de Salud siguió multando con $1,000 diarios a la iglesia Grace Community Church, mientras ellos se reunían. Y no eran 2 o 3 personas, estamos hablando, eran miles, 3,000, 5,000 personas que se empezaban a reunir allí a escuchar palabra de Dios. Y el Departamento de Salud se le metía allí a la iglesia para tratar de ver lo que estaba ocurriendo, y durante todo ese tiempo solamente 2 personas se enfermaron de COVID. De 3,000 a 5,000 personas, solamente 2 personas se enfermaron de COVID. ¿Qué pasa? El Departamento de Salud pierde el caso en los tribunales, y el gobierno de California le tuvo que pagar a la iglesia Grace Community Church cerca de 7 a 8 millones de dólares por todo este proceso de persecución. ¿Por qué? Porque esta gente de Grace Community Church y el pastor
John MacArthur, el cual damos gracias a Dios por este hombre de Dios que se atrevió, tuvo las agallas de pelear esto y no darse por vencido y no echar para atrás. Y entendió que la Constitución protege a la iglesia para reunirse porque la iglesia es esencial. Y de hecho, hablando de que la iglesia es esencial, el departamento de media de la iglesia de Grace Community Church de John MacArthur recientemente lanzaron un documental en los cines sobre todo este evento. De hecho, el documental se llama The Essential Church, la iglesia esencial. Ya está en los cines. Le animo a que entre y busque a ver si está en los cines cerca de usted. Pero yo le voy a poner aquí el trailer que está con subtítulos en español para que usted vea de lo que yo estoy hablando, que resume un poco lo que ellos vivieron como iglesia y lo que vivieron muchas iglesias en esta persecución a la iglesia durante la pandemia. Así que vamos a ver si Mauricio me tiene el video listo de ellos por aquí y lo vamos a poner. Vamos a ver. God's truth is enduringly true throughout all the generations. It transcends culture. The church is always going to be an embattled people. Cuando los gobiernos utilizan los mandatos de COVID para restringir la reunión y el culto de la iglesia, 3 pastores que corren el riesgo de ser encarcelados reabren sus iglesias a un mundo que ha elegido someterse. If it's swimming with the tide, it's not being the Church of Jesus Christ. Look to the past, learn from the past, because the whole world lies in the power of the evil one. China has more than 200 confirmed cases of coronavirus, it's called. The entire state of California ordered to stay at home. That's 40. California has some of the strictest policies leveled against churches. Gavin Newsom's executive order threatens jail time and $1,000 a day fine. Government stopping people from going to church, Dr. Fauci? When I went into the White House, when I sat in on the task force meetings, was a shocking level of gross incompetence. The mortality rate from the virus was 0.2%. 99.8% survival, rather than the 3 or 4% mortality that the people were saying at the time. The culture and the understanding of the people of Grace Church has always been, not only do you obey government, but you honor government. Thousands of people in the streets, but you can't have church. The hypocrisy of letting people riot helped us all understand one thing. This is not what they say it is. By meeting, we're testifying the government has no jurisdiction here. I was arrested and driven to a maximum security prison. The government has obviously turned up the heat on churches. My daddy. When the churches fall silent, the only religion left is the state. We needed to make a biblical statement because we always put ourselves under the authority of the Word of God. LA County threatened Pastor John MacArthur with jail time and arrest. We were going to be sued. They wanted Grace Church shut down. We wanted to go on the offensive and attack the health order as unconstitutional. This wasn't about health and safety. This was all about control and opposition to religious freedom. As the government gets more corrupt and more corrupt, snitches get rewards. Its totalitarian control has to increase. You have to have a mask on. And as they shut down any attacks against them, this is not about freedom or personal choice. The last thing standing is going to be the church. Bueno, salió en julio 28 del 2023, salió este documental, como ustedes pueden ver ahí. Qué increíble, ese documental está poderoso, mi gente. Todo cristiano, todo pastor tiene que ver ese documental. Está en los cines y ya salió en DVD y en Blu-ray. Me imagino que pronto va a salir en otras plataformas digitales. Pero le invito a que vaya a theessentialchurch.com y ahí usted va a encontrar más información. ¿Ok? Esta gente, escúcheme, querida iglesia, querido hermano que me ves y que me escuchas. Estos pastores,
el pastor James Gold de Canadá, el pastor John MacArthur aquí en los Estados Unidos, se atrevieron a pagar el precio y no se arrodillaron ni tuvieron miedo ante las exigencias del gobierno que cruzó la línea tratando de establecer cómo la iglesia debe operar cuando el Estado no tiene inherencia en la iglesia bajo ninguna circunstancia. Entonces, esta gente se levantaron, pelearon, hicieron un frente unido y ganaron. ¿Ok? Y ganaron por mucho. ¿Ok? Así que yo creo que el tiempo del miedo se tiene que acabar. La palabra dice que el perfecto amor echa fuera ¿el qué? El temor, ¿verdad que sí? El perfecto amor echa fuera el temor. No podemos tener miedo de lo que Dios quiere que hagamos, mi gente. Por eso yo titulé este programa de hoy así: Cristiano, prepárate para la cárcel. Porque van a venir más mandatos. Van a venir, escúchame, aquí en los Estados Unidos. Ya hemos visto algunos trends de esto. Van a venir contra la iglesia, van a venir contra los pastores, van a venir contra los cristianos, van a querer cerrar las iglesias, van a inventarse cuantos reglamentos y cuantas cosas hay para detener la iglesia de que no se puedan implementar sus agendas. Pero lamentablemente la palabra es clara y dice claramente que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, ¿ok? No van a prevalecer hoy ni prevalecerán jamás mañana tampoco. Así que eso fue parte de lo que ocurrió ahí con el pastor John MacArthur. Ahora, hay otro caso también que ese se dio aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si usted vio esto. Mire esto. Esto fue este caballero que fue arrestado. Él estaba leyendo la Biblia y, escúcheme, con un rótulo que se lo quitaron, que decía no peques más. De hecho, son palabras de Jesús, sin no more. Y una camisa, la camisa que él tiene, la van a ver, es una camisa que decía you must be born again, debes nacer de nuevo, ¿verdad? Él estaba, si usted se da cuenta en la foto, ahí hay como una guaguita con los colores de la comunidad LGBTQ, porque ahí al frente estaba llevándose a cabo un evento de la comunidad LGBTQ. Y entonces él se para allí de manera pacífica con ese rótulo y la policía vino, lo arrestó agresivamente. Yo quiero que usted vea el video. Eso fue aquí en los Estados Unidos, mi gente. No fue en África, no fue en Cuba, no fue en Nicaragua, no fue en China, fue aquí en los Estados Unidos. Vean esto y juzgue usted por usted mismo esta situación. Mire este video. Guys, let them have their this is public property with respect. Oh, I'm respecting it. Let them have their event. You know who's cheering for us? The people that are in hell. So you do you, and I'm going to do me. This is public property. You. God is not. That's it. Grab this one. Getting this on film. Can I give him my bag while stuff's in? Joe, I'm going to need you to go to 128 North. Escuche cómo la gente de la comunidad LGBTQ aplauden que lo arrestaron. Escuchen. I cannot believe I'm watching this. My name is Enrique Castro. I'm the executive director of Grand Pride Celebration. And it is my God bless you, brother. Wish you all a happy Pride Month. Vamos a ver este video una vez más. Vamos a ver esto. Vean. Guys, let them have their this is public property with respect. Él está diciendo esto es propiedad pública. El policía le dice tienes que respetarlos a ellos. Él dice bueno, yo los estoy respetando, yo estoy aquí con mi rótulo, no estoy molestando a nadie. Esto es propiedad pública.
Grab this one, brother. Getting this on film. Can I give him my bag while stuff's in? Nope. Bag's still with you. Joe, I'm gonna need you to go to 128 North. Y oiga como la gente aplaude, la gente de la comunidad que estaban allí teniendo su evento de El Orgullo. I cannot believe I'm watching this. My name is Enrique Castro. I'm the executive director of Grand Pride Celebration. And it is my God bless you, brother. to wish you all a happy Pride Month. Wow. Ya usted vio eso. Eso fue aquí. Cristianos, prepárate para ir a la cárcel. Cristianos. Los verdaderos cristianos, porque los cristianos, los falsos y los que tienen una vida espiritual mediocre, no van a aguantar esta presión, no la aguantan. No la aguantan. ¿Ok? Esto es una realidad, lo que estamos viendo. Mire, por aquí vamos a leer los comentarios de Juan Molina, que dice: una total violación de la primera enmienda de la Constitución. Esa demanda la terminamos pagando nosotros. ¿Ok? Dice Luz Carmona, Guerrido: increíble, pero cierto. Y aquí tenemos a Miriam Martínez, que dice: qué triste esto. Wow. Juan Molina nos dice: ahora imagínate si la situación fuese a la inversa. Wow, eso me gusta, Juan, eso que acabas de decir. Eso es muy cierto. Imagínate si la situación fuese a la inversa. Chévere. Oye, me gustaría que comentaras un poquito más sobre eso. No sé si quieras llamar al 863-250-1150. 863-250-1150 y con mucho gusto puedes abundar un poquito más sobre eso, porque eso es muy cierto. Imagínate si la situación, como dice Juan Molina, fuese a la inversa. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese ocurrido si esa situación fuese a la inversa? Triste por demás. Este hombre entonces arrestado por simplemente, ¿verdad?, estar allí con un rótulo que decía Sin No More, ¿verdad?, no peques más, y su camisa que decía You need to be born again, necesitas nacer de nuevo. Aquí tenemos que Alice Molina nos dice: Juan Molina, ¿tú eres mi padre o mi hermano? Que tienen el mismo apellido. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces, mire, y lo último que voy a, de muchos casos que tengo, pero el último caso que voy a presentar es un caso que corrió en las redes sociales, pero increíblemente, este caso se dio en Canadá, ¿ok? Esto se dio en Canadá también y fue de un jovencito, mírelo aquí, él se llama Josh Alexander. Este jovencito, Josh Alexander, que de hecho es católico, ¿ok? Católico. Un estudiante católico en un colegio católico, escúcheme esto bien, en un colegio católico allá en Canadá. Él se opuso a que los varones utilizaran el baño de las mujeres, de las niñas. Y en un salón de clase él dijo que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Y por esa declaración lo sacaron de la escuela, lo arrestaron, lo acusaron como si fuera un discurso de odio. Sus padres, los papás de este joven, que también son maestros de vocación, lo suspendieron de la escuela donde ellos trabajaban. Pero este muchacho ahora se ha convertido en una voz, como quien se dice, en una voz en el desierto, y ha levantado un movimiento en Canadá en contra de todo lo que tiene que ver con la ideología de género en Canadá, el adoctrinamiento, los show drags, el aborto y todas estas cosas que están destruyendo nuestra sociedad y el núcleo familiar. Y este muchacho se ha ido viral, ya no han podido pararlo en Canadá. El gobernador o primer ministro de Canadá lo persigue constantemente en cuanta actividad él hace, van y le manda a la policía para que lo arresten. Lo han arrestado un montón de veces, ¿ok?
Increíble. Aquí, mira, Nelly dice, pero Canadá está peor que USA. Bueno, Canadá sí está peor y te voy a decir por qué, Nélida. Canadá está peor porque en Canadá, Canadá fue el país, como quien se dice, que fue el caldo de cultivo donde se experimentaron y donde se implementaron todas estas políticas de ideología woke, de ideología de género. Y su primer ministro y presidente obviamente es un tipo abiertamente liberal a favor de todas estas agendas. Y de hecho ya hay leyes que se pasaron en Canadá, que si tú, por ejemplo, como papá, escuche esto, si tú como papá, yo hablé de esto en unos programas anteriores míos, hace un tiempo atrás, si tú como papá en Canadá te opones a que tu hijo sea hormonizado o quiera cambiarse el sexo, te dan $5,000 de multa o te meten preso. Esa es la realidad allí. Lo otro es que no te puedes quejar. Si en una escuela hacen un show drag, no te puedes quejar porque te pueden multar. Eso es una dictadura ideológica, lo que hay allí, una dictadura ideológica. Y este muchacho fue arrestado. Pero yo tengo un video del arresto de él, o de uno de los muchos arrestos, ¿verdad?, que este muchacho ha tenido por estar obviamente defendiendo sus derechos y defendiendo su fe. Vamos a ver este video. Observe y por favor quiero leer sus comentarios. Vamos a verlo. Miren, él está repartiendo Biblias. Hay a un grupo de gente LGBTQ y ellos empiezan a atacarlo. Miren eso, miren eso. Miren cómo lo empujan y lo sacan. Miren, él estaba repartiendo Biblias, unos Nuevos Testamentos. Esto es en Canadá, mi gente, observe esto. Y mire cómo la policía ahora lo arresta. Los demás están agrediéndolo, pero no arrestan a los que están agrediendo. Miren cómo lo arrestan. Y miren cómo la comunidad LGBTQ comienza a celebrar que se lo llevaron. And they're arresting him. You police, you should be arresting Antifa. They're the ones that attacked him. What are you cowards doing arresting this guy? Ross, do you have anything to say about this? Say it, just say it. You guys, Jesus saves, he loves you. Go get a Bible. I've got Bibles for you. Eso fue, escúcheme bien, eso fue por él estar repartiendo Biblias. Estaba en ese grupo de jóvenes de la comunidad gay y él fue con otros compañeros a repartir Nuevos Testamentos. ¿Ok? Vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí. Esto es bien preocupante, dice Luz Carmona. Sí lo es. Nancy me dice, ese gobernador de Canadá, ese presidente, mejor dicho, de Canadá, está separado de su mujer porque pagó una demanda de una acusación. Eso es así. Javier Tirado, pastor, saludos. Los que están empujando a ese muchacho ya sean personas demoníacas. Dice aquí Alice Molina, la comunidad de la inclusión, así son. Bueno, es que ese es el estilo de ellos, acuérdense, ese es el estilo de ellos. Violentando los derechos. Alice Molina, se sienten tan amenazados por un libro cerrado, dice mucho. O sea, eso es increíble. Esto es una realidad brutal. Vamos a seguir viendo. Voy a poner este video un momentito más para que usted vea esta realidad. Y como dice el tema de hoy, cristiano
prepárate para la cárcel. ¿Estás listo? ¿Estás listo para ir y sufrir por tu fe? ¿Estás listo para ser arrestado por tu fe? ¿Estás listo? Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, que me estás escribiendo, me gustaría leer tu comentario. ¿Estás listo tú a dar tu vida por tu fe? ¿Estás listo o lista para realmente ser arrestado por tus convicciones y tu fe? ¿Lo estás o no lo estás? Vamos a ver este video nuevamente y ya tenemos que ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Veamos. You're pushing people. Yeah. You're just trying to listen. I see you. You're insulting me again. We're trying to walk by. This is all the name of tolerance. This is all the name of tolerance. You know? Officer, this man is attacking me. Get out of my way. Why are you holding it on me? I've done nothing to you. Get out of my way. I didn't attack anyone. He attacked my stuff. Sorry there. There's free Bibles back there for you guys. Él le dice a los policías, tengo Biblia para ustedes allí también, le dice a los policías. Wow, qué chico valiente este, de verdad que sí. You should be arresting Antifa. They're the ones that attacked him. What are you cowards doing arresting this guy? Ross, do you have anything to say about this? Say it, just say it. You guys, Jesus saves you, loves you. Go get a Bible. I've got Bibles for you. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron ahí. Triste por demás esta situación, ¿no? Que estamos viviendo. Como dice Luz Carmona, estamos viviendo días difíciles. Dice Nancy, ya yo estoy mayor y cumplí con mi rol de madre, abuela cristiana y no tengo miedo de lo que puedan hacerle a mi cuerpo corruptible porque sé dónde va mi alma, que es incorruptible. Amén. Eso es así. Así que mi gente, mis amados televidentes y oyentes, esta es la realidad que estamos viviendo hoy aquí en los Estados Unidos y en otros países. Esta es la triste realidad que estamos viviendo. La realidad de que cuando no nos sometemos a lo que el establishment o lo que la política dice, pues obviamente vamos a ser perseguidos y vamos a ser arrestados. Y como dice el tema de hoy, cristianos, prepárense. Cristianos, prepárense para ser arrestados. Bueno, ya comenzó la música que me dice que ya el tiempo se acabó. Y no hay tiempo para más. Disfrute el fin de semana con su familia, pero sobre todas las cosas, ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y a su prójimo como a sí mismo. Congréguese en su iglesia de su predilección este domingo y pase tiempo en familia. Modele al Señor y a Cristo en todo lugar que usted vaya. Ame a la gente y muéstrele que el que vive en usted es mayor que el que vive en el mundo. Cristianos, preparémonos para ir a la cárcel por nuestras convicciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos y buen fin de semana. Nos vemos el lunes.